Bienvenido al último módulo sobre éter. Ya tienes en tu poder la información de 4 de los elementos de la lucidez, que se corresponden con 4 de las capacidades básicas relacionadas con el desarrollo de la lucidez en los sueños. Recuerda, el primer módulo, tierra, hablamos de la memoria. En el segundo, fuego, hablamos de la motivación. En el tercero, aire, hablamos de la atención. Y en el cuarto, agua, hablamos de la introspección. Pero además de estas 4 capacidades generales, hay una quinta capacidad especial, un elemento independiente pero que al mismo tiempo forma parte de las otras 4 capacidades. El éter o quinta esencia es un elemento legendario, se relaciona con una capacidad invisible pero muy presente. A diferencia de los otros 4 elementos, se trata de un elemento sin forma física, pero que con su forma sutil acompaña a las demás. Es la intención. La intención es la proposición previa a la acción, el sentido que orienta una conducta deliberada. Cuando hay intención, hay consciencia, y cuando hay consciencia, hay intención. La diferencia entre la intención y el deseo es que el deseo no lleva a una acción proactiva para conseguir lo deseado. El deseo es un anhelo, pero que no necesariamente moviliza energía de acción. Podría decirse que en el deseo se espera que mágicamente llegue el objeto deseado hacia uno mismo. La intención es precisamente esa magia que le falta al deseo. Por eso, una pregunta que deberías hacerte para prevenir el autoengaño es si deseas alcanzar la lucidez en el sueño o si tu intención es alcanzar la lucidez en el sueño. En el deseo, el esfuerzo es mínimo y el éxito también es mínimo. En la intención, el esfuerzo es mayor, pero las probabilidades de éxito también aumentan. El desarrollo de una intención clara y firme es la clave para inducir sueños lúcidos mediante la autosugestión. Luego te hablaré de técnicas concretas para inducir sueños lúcidos, pero te puedo adelantar que técnicas como Mild, la intención es una de las claves. Para establecer la intención con garantías, te propongo que utilices el focusing. Ya te hablé del focusing en el elemento agua. Y anteriormente, como ya sabes, focusing es una herramienta que ayuda a conectar con las sensaciones sentidas corporales, obteniendo así una valiosa información. Al prestar atención a la sensación sentida, conectamos con esa información encubierta. Todas las experiencias vitales tienen su origen siempre en una sensación sentida. A partir de esa sensación sentida se elaboran emociones y pensamientos. O dicho de otra manera, cualquier emoción o pensamiento surge a partir de una sensación sentida subyacente. Aquí utilizaremos la sensación sentida para comprobar si lo que quieres de forma consciente es coherente con lo que quieres de forma inconsciente. Por cierto, si no quieres perderte ningún contenido de los que te pueda ayudar a tener sueños lúcidos, suscríbete y dale a la campanita. En primer lugar, busca una afirmación que exprese tu intención. Por ejemplo, soy consciente mientras sueño. En segundo lugar, di tu afirmación en voz alta y pon atención a tu cuerpo para ver cómo reacciona a esa frase. Si sientes algo parecido al alivio o la relajación, es que la afirmación es correcta. Y si sientes que algo falta o rechina, tendrás que darle alguna vuelta a la afirmación hasta que des con la correcta. El cuerpo necesita su tiempo, entre 30 y 60 segundos, así que no te precipites y vayas al siguiente paso sin esperar a la elaboración de la respuesta. En tercer lugar, repite la afirmación definitiva en voz alta y comprueba si la crees totalmente o hay alguna parte de ti que se resiste. A esa parte de ti que se resiste le llamo reverso lúcido. Un reverso lúcido es un aspecto de tu propia psique que te roba energía de intención y dificulta que lleves a cabo tu objetivo. Por ejemplo, si expresas tu intención con la afirmación tengo la capacidad de soñar lúcido esta noche y voy a hacerlo,
puede surgir una sensación de incomodidad, que cuando la exploras te das cuenta de que está relacionada con el pensamiento de aún no he desarrollado suficiente mi memoria onírica. Eso sería un reverso lúcido de incapacidad, que está restando energía a la intención. Hay varias clases de reversos lúcidos. En el Training Vulcano trabajamos a fondo en la detección y disolución de los reversos lúcidos de cada soñador. Cuarto, trabaja el reverso lúcido para reducir o eliminar la resistencia que haya surgido hasta que haya una coherencia completa entre tu intención y todas las partes de ti. Y 5. Cuando hayas alcanzado esa coherencia, escribe tu afirmación. Al escribir, das forma física a tu intención mental. Si eres creyente de alguna religión, puedes expresar la intención en forma de petición a alguna deidad. La oración es otra forma de conectar con la intención, pero recuerda, las oraciones y peticiones a deidades funcionan mejor cuando la persona de forma integral es coherente con aquello que pide. Por ejemplo, si alguien pide a su deidad, por favor, concédeme un cuerpo esbelto y sano, pero todos los días se come 30 pasteles, lo más probable es que su deidad no le haga mucho caso. El concepto de intento procede de la obra de Carlos Castaneda. Para él, el intento es el acto tácito de llenar los espacios vacíos dejados por la percepción sensorial directa. Y también lo define como una fuerza eterna que impregna todo el universo y que es consciente de sí misma hasta el extremo de responder a la llamada o la orden de la persona con el suficiente desarrollo. Como ves, en sus libros el intento tiene matices metafísicos, pero aquí vamos a explorar un acercamiento más práctico. Sin embargo, si quieres profundizar más, te recomiendo que leas sus libros. Son muy aconsejables, tanto para el desarrollo del sueño lúcido, o ensueño, como le llama él, como para el crecimiento personal integral. Sí, ya sé que habrá gente que me dirá que los sueños lúcidos son diferentes de los ensueños, o que los ensueños son lo mismo que los sueños lúcidos. Me da igual. En la práctica, para desarrollar tanto el ensueño como el sueño lúcido, los ejercicios son los mismos. De acuerdo con el modelo de la hemoenergética desarrollado por Chema Sanz, el intento es una fuerza creadora, que junto con la voluntad, que es una fuerza conservadora, y la inteligencia, que es una fuerza transformadora, forman la tríada que moviliza cualquier sistema en evolución. Abajo te dejo un enlace por si quieres profundizar en la hemoenergética. En mi opinión te puedo decir que es el modelo más elegante que he encontrado hasta ahora para explicar el funcionamiento de las emociones. El proceso para obtener y desarrollar nuevas habilidades según la hemoenergética es el siguiente. Interés. En primer lugar, la persona ha de tener interés en sus sueños y en la experiencia del sueño lúcido. El interés lleva a la intención. La intención es la proposición firme de que vas a hacer lo necesario para obtener o desarrollar la lucidez en el sueño. La intención lleva al intento. El intento es la ejecución de las estrategias adecuadas durante el tiempo necesario con el objetivo de obtener o desarrollar la lucidez en el sueño. Por último, el intento lleva a la voluntad. Después de un tiempo intentándolo, germina una nueva fuerza que se nutre y crece con la repetición de acciones y que hace más llevadero el esfuerzo para conseguir el objetivo. Eso es la fuerza de voluntad. Un ejercicio que te recomiendo para limpiar el intento y que además va a mejorar la calidad de tu sueño es la recapitulación. Consiste en repasar tus vivencias del día comenzando por el ahora en el que te encuentras en este momento y terminando por el despertar de la mañana. Visualiza tu día en primera persona, como si rebobinaras una película a cámara rápida. Puedes dedicarle 5 o 10 minutos. Lo que conseguirás es despejar tu espacio mental y liberar al sueño de un trabajo de procesamiento que tendría que hacer. Disminuirán los sueños con contenido residual del día y aumentarán los sueños con significado. Además, estarás ejercitando tu memoria justo antes de dormir y favorecerás el recuerdo de los sueños cuando despiertes.
A lo largo de las 4 lecciones anteriores has podido ver diversas técnicas cuya finalidad es el desarrollo de las 4 capacidades básicas para la lucidez. Sin embargo, una de las dificultades que hay es romper con inercias ya creadas, sobreponerse a la pereza de dejar atrás viejos hábitos para instaurar otros nuevos. Un truco para superar estos obstáculos es descomponer cada acción en elementos más pequeños. Por ejemplo, si la idea de escribir en un cuaderno de sueños a diario te supera, proponte escribir un sueño solo la próxima noche. Y si aún así es un objetivo difícil, plantéate apuntar solo el título o una palabra, o incluso solo abrir el diario por la página correspondiente aunque no escribas. Si hacerte la pregunta crítica 10 veces al día te parece inasumible, proponte hacerlo una sola vez. Elige el momento del día en el que lo vas a hacer y cuando lo consigas ya irás intentando cada vez más elementos. Conecta con tu intento y deja que él te lleve a la acción. No tienes prisa, disfruta del aprendizaje. Al final, el soñar lúcido es el resultado de una vida lúcida y eso no se consigue de la noche a la mañana. Y recuerda, la intención más el intento es igual a la acción y la acción repetida es lo que desarrolla la fuerza de voluntad. Ahora que ya tienes una visión general de los 5 elementos, te invito a volver a ver cada uno con detenimiento. En la descripción del vídeo o en el comentario fijado encontrarás enlaces a cada elemento. Cuando estudies cada elemento, intenta descubrir y conectar con la intención que hay por detrás de cada una de ellas. Suma a tu intención el intento y realiza las acciones necesarias para acercarte a tu objetivo de desarrollar la capacidad para soñar lúcido. Incorpora progresivamente nuevas acciones. Convierte las acciones en hábitos y alcanza el nivel de la voluntad. Y por último, lleva la lucidez a tu vida en vigilia y en el sueño. Y recuerda, si quieres un PDF con el contenido de este módulo, pincha en el enlace de la descripción y descárgalo gratuitamente. Cuenta en los comentarios cómo te ha ido con tu práctica, si tienes dudas o si te apetece compartir alguna experiencia. Así toda la comunidad puede aprender. Y si te gusta el contenido de este módulo y del curso en general, compártelo con quien tú quieras. Pero no hay más. Atención, una vez que ya has preparado la tierra fértil de la lucidez desarrollando cada capacidad, es momento de regar la tierra con las distintas técnicas para tener sueños lúcidos. Los 5 elementos son la tierra fértil y las técnicas son el riego de la tierra para que la semilla de la lucidez crezca. Pero no hay más. Por cierto, quizás te diste cuenta que la luz de este cartel iba en consonancia con el color de cada elemento, pero en uno de los vídeos hay un momento en el que el color no va en consonancia con el elemento. ¿Te diste cuenta de ello? ¿Te pareció raro? ¿Hiciste una prueba de realidad? Te invito a que en tu segundo visionado busques esa incoherencia y si lo encuentras, ponlo en los comentarios. Pero aún hay más. No, ya no hay nada más. Bueno, sí. Suscríbete. Pero aún hay más. No, ahora sí que no hay nada más. Bueno, sí. Nos vemos en los sueños.